Hey, ¿qué hay, viajeros? Siguiendo con la review de los personajes de la colaboración de Nier Automata, en este caso tenemos a 2B, por lo que el día de hoy veremos si vale la pena o no invertir nuestras gemas en ella. Con respecto a sus estadísticas, las que más destacan serían su ataque físico y su velocidad, por lo que podrás realizar ataques de gran potencia al rival, como también vas a realizar acciones dentro de los primeros turnos. Por el lado de las otras estadísticas, estas se encuentran todas en equilibrio, a diferencia de los otros guerreros de su misma clase, ya que algunos tienen estadísticas altas y otras bajas. Si hablamos de sus habilidades, ella posee una gran variedad de movimientos, dentro de los cuales los que más destacan son su ataque de espada por 3 hacia un enemigo, su ataque de hacha también por 3 hacia un enemigo, el ataque de oscuridad por 2 en área, el cual reduce en un 15% las defensas físicas del rival por 2 turnos, también posee un ataque de fuego por 3 en área, el cual siempre reduce los escudos del rival, pero hace que 2B quede con solamente 1 de HP, y además solamente se puede usar esta habilidad una sola vez por combate. También tiene el ataque de espada de gran potencia hacia un solo enemigo, el cual al usar 4 cargas siempre nos va a garantizar el crítico. También posee un ataque de hacha, el cual va hacia un solo enemigo, al usar 4 cargas siempre nos va a garantizar el crítico. También posee la habilidad de autocuración, regeneración de CP y además de ello nos remueve los estados alterados que puede sufrir 2B en combate. También tiene la habilidad de evadir ataques físicos y aparte de ellos también tiene la habilidad de aumentar las defensas físicas de todo el equipo de delante en un 15%. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, se trata de realizar un ataque de espada de gran potencia, el cual siempre genera un golpe crítico. Al nivel 1, la potencia del ataque es de 500. Ahora, al tenerlo al nivel 10, la potencia sube a 600. Con respecto a sus pasivas, ella posee dos que son de las más interesantes. La primera pasiva consiste en que 2B posee un 15% de evadir ataques, así que en el caso lo llegases a realizar, va a ganar un BP por turno. Debido a que 2B tiene la capacidad de evadir ataques, tranquilamente podremos realizar ataques cargados en los turnos posteriores, sin miedo a quedarnos sin BP. Por otro lado, la segunda pasiva consiste en que ella aumenta en un 30% los golpes de sus ataques críticos. Debido a esto, cada vez que ella realice un ataque, casi siempre estará presente el plus de hacer el daño adicional, el cual causará una gran cantidad de daño al rival en combate. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, al igual que A2, ella posee varios. El primero de ellos sería el ataque puro de espada, el cual consiste en llevar el ataque de espada por 3 hacia un enemigo, el ataque de espada hacia un enemigo de gran potencia, el cual al usar las 4 cargas siempre nos va a garantizar un ataque crítico, y también el ataque de oscuridad por 2 en área, el cual, como sabrán, reduce las defensas físicas del rival en un 15% por 2 turnos. La contraparte de este sería el moveset puro de hacha, el cual consiste en llevar el ataque de hacha por 3 hacia un enemigo, también el ataque de hacha hacia un enemigo de gran potencia, el cual también tiene la capacidad de poder garantizarnos el crítico siempre y cuando usemos 4 cargas, y por supuesto también llevaremos el ataque de oscuridad por 2 en área. En el caso tengas el Awakening 2, lleves equipado como cuarto movimiento la habilidad de evadir los ataques o la habilidad de poder aumentar las defensas físicas de todo el equipo. Ahora, como tercer moveset también puedes usar uno mixto, el cual incluiría el ataque de espada por 3 hacia un enemigo, el ataque de hacha por 3 también para un enemigo, y luego como tercera opción y quizás cuarta, si es que cuentas con el Awakening 2, puedes incluir el ataque de oscuridad por 2 en área, o también puedes incluir la habilidad de aumentar las defensas de todo el equipo o alguna otra. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier S+, ya que dispone tanto de muy buenas estadísticas, tales como su ataque físico y crítico, y además sobresale porque dispone de habilidades ofensivas muy buenas, tanto para poder hacerle una gran cantidad
de daño al rival como para poder romperle sus escudos de forma rápida. Si habría que compararla con algún personaje, pues tendría que ser con Brad, ya que ambos serían los guerreros de Tier S+, los cuales cuentan con un gran repertorio de habilidades, muy buenas y sobre todo muy versátiles en batalla. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en ella? Pues, para ser sincero, Tubi es una muy buena opción, sobre todo si es que no cuentas con ningún guerrero a estas alturas, ya que puedes hacer tanto ataques consecutivos como también de gran potencia. Por otro lado, si ya cuentas con Fiore o Brad, quizás no deberías de priorizarla del todo dentro de la colaboración, ya que como sabrás, dentro del mismo banner se encuentra A2, y entre las dos, pues A2 es el personaje que en sí deberías de priorizar e invocar, ya que dispone de mejores estadísticas que ella y sobre todo más poder. Ahora, si durante los pulls del banner de la colaboración la llegas a obtener por azares del destino, pues felicidades, habrás obtenido un gran personaje el cual incluir a tu equipo principal. He de mencionar que si son nuevos jugadores o si alguno de ustedes ha considerado la opción de hacer reroll, este es el momento adecuado, ya que nos estarán regalando gemas por la llegada de este evento, así que si quieren saber cómo hacer reroll de forma rápida, en la descripción les dejo el vídeo explicándoles cómo lo pueden hacer de forma rápida para que puedan invocar a A2 o B2. Así que díganme, ¿qué opinan con respecto a 2B? ¿Piensan priorizar sus gemas en ella o prefieren usarlas para A2 o algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.